Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Sufriendo con los Santos. Y bueno, este es nuestro segundo episodio y si vieron nuestro primer episodio estuvimos compartiendo un poco de dónde nace la idea de Sufriendo con los Santos, al igual que contando un poquito de nuestro corazón, de nuestros propios testimonios, cómo hemos podido vivir el sufrimiento en nuestras propias vidas. Correcto. Y bueno, y hoy tenemos un episodio bastante jugoso porque les traemos ya nuestro primer santo. Vamos a hablar de San Alfonso María de Ligorio. Y les mostramos este libro porque este libro, vamos a estar hablando de este libro que se llama La uniformidad con la voluntad de Dios. Este libro está en inglés, es de Tan Books. Si saben inglés, se lo recomendamos al 100 y ya van a escuchar por qué. Pero si no, creo que todavía no hay una versión en español. No, la versión en español que está en Amazon, yo no le tengo mucha confianza. Nunca lo he comprado, sería bueno comprarlo a ver si vale la pena. Y si no, pedir a Dios que nos dé la forma, porque yo hace como 2 años que he querido traducirlo, encontrar una publicadora como Tan Books o Sophia Institute que pueda publicarla, ¿no? Porque hay demasiada gente que necesita esto y en español es inminente. Este libro es súper importante. Entonces vamos a contar un poquito como de cómo llegó este libro a nuestras vidas. Sí, ¿cierto? sí, claro. Cuéntanos, porque Edwin fue el que compró el libro. Claro. Este libro lo conocí por medio de Jordan Burke, un pana mío, un amiguito mío de redes sociales, por medio de Instagram. Jordan Burke, el hijo de expresidente de la cadena de EWTN aquí en los Estados Unidos, y él se convirtió y todo eso, y él lo estaba compartiendo en sus historias, que estaba leyendo este libro de 40 paginitas nomás. Sí, bien pequeñito. Y que ese libro fue un game changer, fue un cambio total de toda su vida. Y él me había dicho, Emma, él me envió a mí uno a mí. Él me envió uno a mí. Cuando yo lo leí, yo compré 3 más. Te di una a ti, una a mi hermana y otra persona, no me acuerdo quién fue. Y yo te decía, tú te tienes que leer este libro. Este libro, le estoy diciendo, familia, este libro es una locura. O sea, es una belleza espiritual. O sea, uno de los santos míos también favoritos, San Alfonso de Ligorio, porque es uno de los doctores de la iglesia, doctores de la moral. Y de verdad que este libro de la uniformidad de la voluntad de Dios es inminente y cae como anillo al dedo, como dice el buen latino, o el dominicano por lo menos, cuando se trata sobre el sufrimiento. Así que sí. Y bueno, entonces... Tú no lo querías leer. No, yo no quería leer este libro. Sí, yo no quería leer. Edwin me lo trajo, primero que todo el cover. Yo no sé, a mí me gusta como ver un cover un poquito más emocionante. Y yo vi este cover, yo dije, ay, Dios mío. Cuando yo, bueno, vamos a leerlo. Ay, cuando yo voy y lo abro y yo veo estas letras tan chiquitas. 40 yo páginas, dije, wow, pero sustancioso. 40 páginas, pero esas letras tan chiquitas. Entonces yo lo empecé a leer y lo dejaba de leer. Luego pasaba tal vez un mes y digo, ay, vamos a volver a empezar a leer este libro que tengo por aquí. ¿Cuánto tiempo tú duraste leyendo esa vaina? Meses. Ay, mi madre. Meses. Pero bueno, lo leíste, que lo bueno. Hasta que, bueno, en el medio de un sufrimiento bastante fuerte que estuve pasando el año pasado, yo veía a él me miraba, yo lo miraba, nos mirábamos mutuamente. Ay, mi madre. Y yo dije, vamos a darle el intento al librito, vamos a darle el intento al libro. Y bueno, y lo empecé a leer. Y cuando ya en verdad lo leí con propósito, como que esto en serio me lo mandó el Señor, como que exacto, definitivamente que me convirtió por completo. O sea, no quiere decir de que ahora yo estoy súper bien, ¿no? Porque, o sea, ya estoy más consciente. Estoy más consciente y verdaderamente que... Tú puedes decir que el yugo es más ligero porque ahora tú más o menos puedes entender un poquito el por qué Dios está permitiendo X sufrimiento en tu vida. Sí. Ya. Y la verdad que este libro como que me cambió mi perspectiva completamente del sufrimiento. Sí. Porque antes era como mucha negación, mucho el por qué, preguntándole a Dios, cuestionándole. Pero gracias a este libro me di cuenta verdaderamente el propósito de nosotros, no solamente con el sufrimiento, sino con todo lo que nos pasa en nuestra vida, cómo debemos unirnos a la voluntad de Dios. Entonces ya
que les dimos la introducción de cómo el libro llegó a nuestra vida, vamos entonces de una a adentrarnos al libro. Entonces empezamos con el título, Uniformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir uniformidad? La uniformidad con la voluntad de Dios no es aceptar la voluntad de O Dios. conformarme. No es conformarme con la voluntad de Dios. No es, bueno, ok, está bien, me tocó. No, no, no. Esta palabra uniformidad va aún más allá, algo bien drástico, bien difícil, pero muy importante en nuestras vidas. Ponerlo en algo muy sencillo, en palabras muy sencillas. Los santos, en este momento donde se encuentran hoy en día, al lado de Dios, su voluntad está totalmente unificada con la de Dios. Nosotros aquí en la tierra necesitamos tratar de unificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que eso que Dios desea, también yo lo deseo de la misma manera, la misma capacidad, la misma voluntad. Ahora, sí, van a haber momentos que a lo mejor tú sí o sea, como por ejemplo, se me ponchó una llanta. Ajá. Wow, me pasó hace como 3 semanas. Se me ponchó una llanta. Es como sonaría una persona que está conforme a la voluntad Yo de voy a dar Dios. dos escenarios. El que no está conforme, que está whatever, y el que está uniforme con la voluntad de Dios. El que está conforme y el que está uniforme. Sí, el que está conforme, como que, wow, no lo puedo creer, Dios mío, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Pero bueno, está bien, vamos a salir adelante. Me tocó, pues Me tocó. vamos a hacer. O sea, esto es algo bien fuerte. Esto no es algo de una vida católica o cristiana en general sencilla. Va bien profundo. Entonces, él que está tratando de unificar la voluntad propia con la voluntad de Dios, dice, ni siquiera pensó por un segundo por qué. Esa palabra por qué no existe en la uniformidad con Dios. Simplemente dice, gracias a Dios. Gracias, eso que tú quieres, yo también lo quiero. Se me ponchó la llanta, no sé por qué. Gloria a Dios. Y eso es una locura. Y bueno, y vamos a ir pasando por diferentes materias aquí y vamos a ir seguir desarrollando. Pero más o menos, ¿quedó claro eso? Sí, Yo creo que quedó muy claro. Básicamente es querer lo que Dios quiere para nosotros. Tener ese mismo deseo que Dios quiere y no tanto como que, bueno, me tocó sufrir, me tocó el carro que se me dañó, me tocó perder el trabajo, ni modo. Sino, gracias, Señor, porque perdí mi trabajo. Tú sabrás por qué. Sí, es vivir como un espíritu de agradecimiento y de todo en amor, como que bueno o malo. Sí, todo es una caricia de amor de Dios. Exacto, y claramente también decir, no es que nosotros aquí somos expertos en el tema, como les dije, nos hemos leído el libro, lo hemos analizado, hemos tomado tiempo de hemos vivido nuestra propia vida, practicarlo en nuestra vida y hay momentos que sí, uno se llena del Espíritu Santo y uno lo puede hacer, pero hay momentos en que hay debilidades. Es difícil, sí, entonces sí. no quiere decir de que, bueno, que les estamos diciendo aquí que de un día para otro ustedes sean santos y mágicos, porque el llegar a ese punto, ya lo vamos a leer un poquito más aquí de Centra, es de que ya ahí, cuando empezamos a unificar nuestra vida con Dios, es que empezamos verdaderamente ese camino hacia la santidad. No, y tú lo dijiste en el episodio pasado, al final de este video, vayan a verlo, por favor. En el episodio pasado tú dijiste, así como Jesús que iba con su cruz, ¿no? Con su sufrimiento, él se cayó, pero se levantó. Exacto. Entonces nosotros en este camino de tratar de unificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, va a haber momentos que vamos a flaquear, pero lo importante es levantarse y seguir para adelante. Exacto. Bueno, entonces les voy a leer. Lo que vamos a hacer es de que obviamente no les vamos a leer todo el libro. Una parte chévere. Solamente les vamos a leer unas frasecitas para que se emocionen, compren el libro, lo compartan con más personas y bueno, y oren también para que pueda salir la versión en español. Yeah. Entonces, esa es la primera frase que les tengo. Dice: es de santos unirnos a la voluntad de Dios cuando las cosas van mal y son dolorosas. Un gracias a Dios en tiempos de adversidad vale más que 1000 actos de gratitud en tiempos de prosperidad. Eso. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo él, o sea, cuando las cosas van bien, cuando todo está chévere, tú estás feliz, en todo gozo, fresa, como dicen por ahí. en gozo del Señor. Gracias, Señor, por este nuevo carro. Gracias, Señor, por este nuevo trabajo. Gracias, Señor, por mi familia que está saludable. Bueno, eso... Obviamente eso es necesario de hacerlo porque no podemos vivir nuestra vida con las cosas buenas y no darle gracias a Dios. Porque Correcto. si no fuera por Dios, nada de las cosas buenas tuviéramos. Pero lo que nos llama aquí San Alfonso de María Ligorio es de que en esos momentos de dificultad, de vicisitudes, de enfermedad, de pérdida de un ser querido,
de soledad, de muchos problemas y sufrimientos que podemos vivir en nuestra vida, darle gracias a Dios en esos momentos valen 1000 veces que todas las gracias que tú le hayas podido dar en tus momentos de prosperidad. Sí. Y eso deja mucho de decir porque volvemos, esto lo estuvimos hablando mucho en el episodio primero, de ese gracias Señor, de cuán difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no van bien. Y cuando empezamos a hacer eso, podemos empezar a unificarnos con la voluntad de Dios. Entonces eso es como una estrategia de no quejarnos tanto, porque él más adelante del libro habla mucho del quejarse. Por ejemplo, yo soy una persona que me quejo demasiado. Demasiado. Entonces, cuando yo leí esto, yo decía, wow, o sea, verdaderamente eso es algo que tengo que poner en práctica. Y él decía que una manera de poder poner en práctica gracias a Dios en momentos de dificultades es haciendo con las cosas más pequeñas. Por ejemplo, yo no sé si a ti te pasa, por ejemplo, en mi trabajo empezó a llover y ya todo el mundo, ay, no, mira, empezó a llover, ay, no, y ahora cuando uno salga, esas calles todas inundadas, bueno, y eso es una quejadera. Entonces, eso no es un sufrimiento, que llueva no es un sufrimiento. Sí. Pero él dice que hasta en esas cosas tan pequeñas como si llueve, si hace un buen día, hace mucho sol, hace calor, hace frío, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este frío. Gracias, Señor, por la lluvia que está cayendo. Y como que eso es una manera de entrenar el alma para poder, en los momentos difíciles, poder saber cómo darle gracias a Dios. Sí, verdaderamente. O sea, sí, es cierto. O sea, en el trabajo uno ve mucho eso, de que pasa, además, cosas del trabajo normal. O sea, yo tengo un problema y bueno, o sea, un problema y algo bueno. Un problema porque a veces alguna persona como que se incomoda y dice, pero ¿qué le pasa a este pana? O sea, ¿a este tipo qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, vean, eso va a ser ustedes, familia. El cuento es que yo en mi trabajo, cuando vienen los problemas y todos los días hay un problema nuevo, o sea, mi trabajo es una locura. Es una locura, o sea, no es un día que yo esté aburrido en mi trabajo, es una locura. Cada vez que viene un problema, yo no me empiezo a quejar. Ya porque obviamente yo he ido practicando todo esto. Pero yo creo que cuando yo veo que la cosa está muy fea, muy negra, yo lo que me río. Yo digo, ay, yo empecé a reírme como que, o sea, es mejor reírme que llorar. Claro. Y lo hago genuinamente. Y alguna gente como que están como que así, como que súper estresados. Y yo me miran a mí como que, ¿y qué te pasa a ti? Yo no, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer? Hay que resolver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo. Entonces, eso es algo que más o menos se asimila mucho. Claro. Bueno, Edwin, léenos aquí la siguiente. ¿Cómo? Yo no sé traducir, baby, inglés. No, lee tú, baby, tranquila. Ay, Dale para allá. dale, Yo soy humilde, yo sé que yo no puedo estar inténtalo. traduciendo. No, olvídate de eso. Está bien, está bien. Dale tú. Ya ustedes saben, para el próximo libro que lo traduzca Edwin. Sí, porque esto es traducido. Todo esto no es que dice así, se lo estamos traduciendo on the spot. Ok. Miren, esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, o sea que me adelanté un poquito, que Vamos a dice, si no tengo nada que comer, le doy gracias a Dios. Si llueve o nieve, bendigo a Dios por su providencia. Cuando alguien me insulta, me pone de lado o me trata mal, le doy gloria a Dios. Como si tuviera un mal día, la verdad es de que me reservo completamente a la voluntad de Dios. Si algo me pasa que sea dulce o agrio O amargo. o amargo, lo recibo de las manos de Dios como que es lo mejor para mí. Sí, mira, muy relacionado, aunque obviamente ya más o menos habíamos hablado de eso preámbulo, antes de eso, pero yo tengo una historia muy funny, muy chistosa, porque me acuerdo que cuando teníamos que 7 años más o menos, y recientemente habíamos entrado al grupo de jóvenes adultos donde pertenecíamos, y me acuerdo que estábamos en una reunión de un teatro, una vaina que estábamos haciendo. Y un muchacho, tú y yo, ambos teníamos 17 años, este joven tenía como casi 30 años por lo menos. Y este muchacho te estaba medio raro, te estaba mirando medio raro y agarrándote la mano medio raro. Y yo cogí un pique en dominicano, me incomodé tanto que yo me sentí potente porque yo no iba a hacer nada. O sea, ¿qué yo iba a hacer? Yo no iba a confrontarlo. Número 1, porque yo era nuevo en el grupo, estábamos nuevos en esta situación. Número 2, porque era mucho más mayor que yo. Y yo me sentía muy extraño, como que, tú sabes, yo me sentí celoso y también me sentí incómodo porque sabía que tú y yo éramos novios y no sé qué le estaba pasando por la mente. O sea, que fresco el pana, ¿no? Entonces yo le cogí un odio a ese muchacho. Y yo me acuerdo que
los que eran asesores, chara a los papitos, si ven este video. A los papitos, me acuerdo como a los 3, 4 meses que ya estábamos sirviendo para el grupo, yo les comenté esta situación y ellos me dijeron a mí esta técnica que va de la mano con todo esto. Me dijeron, Edwin, mira, lo que tú tienes que hacer, que tú vas a orar por él y vas a dar gracias por su vida todos los días. Y yo dije, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que yo le voy a dar gracias a Dios por la vida de esta persona que me hizo daño a mí? Y yo dije, en obediencia y en amor, como ellos tienen más experiencia que yo dije, ok, vamos a tratarlo, a ver qué pasa. Yo en sí, baby, yo lo empecé a hacer como para, o sea, sin mucho propósito. Yo lo empecé a hacer simplemente porque ellos dijeron, vamos a hacerlo. Yo empecé a hacerlo. Como a los 3, 4 meses de yo hacerlo, tú sabes, constantemente, mira, se borró ese odio. Yo podía verlo de nuevo a ese muchacho. Y antes, en esos 3 meses, 2 meses después de esa situación, yo lo veía y se me prendía la sangre. Como que la sangre me cogía fuego. Sí. Pero desde esos 3, 4 meses de esa oración constante, dándole gracias a Dios por su vida, por la vida de ese pana, óyeme, yo lo veía al muchacho con diferentes ojos, le tenía cariño y todo. Y eso es parte de la realidad. Y cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu. Sí. Entre más uno empieza a trabajar ese sentido de gratitud con todo, personas, problemas, trabajos, enfermedades, tu perspectiva psicológicamente va a empezar a cambiar y eso va a empezar a tener sentido en lo que es uniformidad con la voluntad de Dios. Exacto. Y nadie está diciendo que es fácil. Obviamente va a ser difícil, pero nada fácil trae ninguna gloria, sino Amén. que es lo difícil. El camino, acuérdense, como lo dice en la Biblia, el caminito estrecho, la puertica estrecha, ¿cierto? Ese pedacito que es así tan difícil entrar, pero es por ahí, no por la gran puerta, que se ve todo bien chévere, bien fácil, no es por lo más difícil. Y obviamente esto de darle gracias a Dios en los momentos difíciles es muy difícil. No, y tú lo dijiste en el episodio pasado, esta frase icónica, yo creo que de este podcast. El sufrimiento hace santos. Así es. ¿Pero qué hay? Bueno, aquí tenemos la siguiente frase que San Alfonso de Ligorio nos trae. Y dice aquí. Ok. Estamos traduciendo, familia. No, perdón. Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. ¡Estamos en vivo! Estamos en vivo. Ok, aquí les tengo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa, baby? Estoy abriendo la página que no es. Ok, dale. Ok, esta me encanta. Porque aquí él habla de Jesús. Ah, ok. Y aquí entonces habla del momento en que Jesús está en el monte de Getsemaní, en ese momento tan, yo diría, es que no sé cómo describirlo, porque hay veces siento que lo pasamos muy de alto. Sí. Y como que cuando hacemos el rosario, cuando hacemos el Vía Crucis, o recordamos la pasión, como que pensamos como que eso no hace ni parte de la pasión. Sí. Como que pensamos como que eso no es importante, pero eso es un momento tan fuerte que Jesús tuvo que pasar, que sudó sangre de la presión y del estrés en el que se encontraba en ese momento. Y a la que dice que Jesús dice, Padre, si es posible que este cáliz no pase. Sí. Y eso, o sea, wow. O sea, hasta el mismo Jesús le dijo, Señor, como si es posible, Padre, si es posible que esto no suceda. Claro. Y yo creo que eso, como le estamos comentando, como es entrenar gracias, Señor, pero que tampoco nos dejemos olvidar, como Jesús nos recordó, que al final del día también somos seres humanos y que está bien decirle nuestros deseos de nuestro corazón. Sí, ¿no? porque tú puedes sentirte con miedo, asustado, estresado, podemos decir, ¿no? Pero puedes como y ser sincero con Jesús. Sí. O sea, ser sincero con el Padre y decirle, así como Jesús le habló a Dios, de papá a hijo, hablarle no de un ser, no. Tú como hijo, tú como hija, hablarle de lo más profundo de tu corazón. Y decir, gracias, Señor, por esa enfermedad. Gracias, Señor, porque perdí mi trabajo. Pero, Señor, si tú puedes, si está en tu voluntad, Señor, ayúdame, porque me siento triste, me siento sola. O sea, no está mal decirle a Jesús lo que tenemos en nuestro corazón. Sí. Y yo creo que este momento y lo que dice San Alfonso Ligorio aquí es muy importante, de que no está mal decir lo que nuestro corazón desea, pero
¿qué es lo que dice Jesús después de que él dice eso? Pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Exacto. Entonces, que aunque le contemos nuestros deseos, que aunque le contemos nuestros planes a Dios, que nuestra última palabra, como Sea concluyamos esa frase, sea, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Mira, mire, la vamos a hacer, la tenemos que ser muy honestos con un par de cosas. Número uno, vamos a aprovechar este segundo, ya que estamos casi por la mitad del podcast, para invitarlo a que por favor vayan a nuestra página Catholic Ministry y van a encontrar ahí un tab que dice Shop o Store o una carterita. Usted le da ahí a esa carterita y va a ver los diferentes diseños que tenemos disponibles, como este que dice reza, espera y no te preocupes. Que es la frase de nuestro podcast Ya tú de sabes. Sufriendo con los Padre Santos. Pío, 1A, beautiful, hermoso, y también está en inglés, por si acaso te gusta en inglés. Dice, pray, hope, and don't worry, porque me acorté, tú sabes. Anyway, ahí hay muchísima. Como esta, yo también tengo una, Sí. esta está en inglés. I que trust in dice, you. También hay una en trust in you, español. pero la tenemos también en español. En ti confío. En ti confío, Con de el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús. Esa es una bestseller. Esta Sí. en verdad que Ha ha vendido encantado. mucho. Y la verdad que a mí me encanta. Para mí, Sí. ese es mi diseño favorito. Sí, no, las telas son hermosísimas. O sea, no pierdan el tiempo y denle para allá. Y si usted, a partir de este podcast, nos sigue en Instagram como Catholic Ministry, @CatholicMinistry, y nos envía un DM, le vamos a dar un 10% off. Así que denle para DM, denos follow y dale para allá. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, ¿de qué era que estamos hablando? Ya no me acuerdo. Yo soy malo para esta vaina. Eso veo. Estamos hablando sobre Jesús y de que se haga tu voluntad, no la mía. Sí, Tú sí, dices que querías ya me contar acordé, algo. sí, me acordé. Tenemos que sincerarnos con las personas. Claro. Esta es la segunda vez que vamos a grabar este podcast. La primera vez que grabamos este podcast fue literal después del primer podcast que grabamos. Y nosotros estábamos que, wow, qué belleza. Hoy estamos viviendo la situación de que no se dio lo que queríamos, sino Sí. lo que Dios quiso. Ajá. Porque nosotros grabamos ese podcast, óyeme, emocionado, salimos, wow, eso fue de lo mejor. Este mismo tema, este mismo podcast. Sí. Y cuando a los 2 días yo voy y digo, bueno, déjame empezar a editar. Pam, 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 pam. Sin audio. Nada. Cero. Nada. O sea, no hay nada de audio. O sea, no se hizo nada. Y nosotros nos dijimos, yo ni me acuerdo de lo que yo dije. Sí, O sea, ni yo. ¿Y qué yo dije? Gracias, Señor. Eso es porque tú vas a hacer ese podcast aún mucho mejor. Óyeme, es que no hay de otra. Tenemos que agarrarnos de eso. Y en esta realidad, ¿no? Volviendo a Jesús. Esa realidad que nosotros vivimos a diario, con nuestro propio sufrimiento, nuestro problema, las situaciones que a veces no podemos controlar y la mayoría no la podemos controlar, tenemos que surrender, ¿no? Como dicen en inglés, surrender, rendirnos a los pies del Señor. ¿Qué significa eso? Rendirnos a los pies del Señor es, Señor, yo no puedo más, pero yo confío en ti y que se haga tu voluntad. Exacto. Pero hay una mala teología, hay un mal entendimiento, una oración muy errada que le hace daño a tu alma, a tu vida espiritual, que viene principalmente de la rama de protestantismo, que dice, yo proclamo y reclamo que la voluntad de Dios se va a hacer esto en mi vida, y es como que ellos son los mandamás de Dios, ellos son los jefes de Dios, y lo que usted dice, de que no, que yo me voy a sanar hoy, ¿cómo que ellos dicen, baby? Ellos dicen, yo lo proclamo, ¿no es? Ajá. O yo reclamo la sangre de Cristo y yo me voy a sanar. Y nunca en ningún momento de esa oración dice, pero que se haga tu voluntad, Señor. Ese es el problema. El problema es que eso te trae un resentimiento posterior, porque cuando eso no pase, porque no fue lo que Dios quiso y usted no pudo cambiarle de pensamiento a Dios o de voluntad en ese momento o por muchos años, ¿qué usted va a empezar a pensar? El Señor no me ama, el Señor no me quiere, el Señor no me escucha, el Señor no quiere lo mejor para mí. Y eso es algo errado, eso es una mentira de Satanás. La oración perfecta, y tenemos que aprenderlo eso de Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el que vino aquí a la tierra para enseñarnos a nosotros cómo amar al prójimo, cómo amar al Padre, cómo orar y toda esa vaina. Y si el Señor, que está pasando por lo peor que un ser humano puede pasar, que el estrés tan grande que sudó sangre, como tú lo mencionabas, y al final su oración dice, y que él verdaderamente así lo quiso decir de su corazón, y ese debe ser nuestro propósito. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque al final, o sea, Él, se lo aseguro, familia, mire, no importa el cáncer, no importa los familiares que se le están muriendo, no importa nada lo que esté pasando en su momento, en tu vida ahora mismo. Si tú eres fiel a Dios, eso es para la mayor
para mayor beneficio de tu alma y la salvación también de la persona por la cual tú amas y tú oras. O sea, Exacto. Dios no se equivoca. No, Él no se equivoca. Y bueno, eso también me recuerda de dos cosas. Una, de una oración que yo encontré. La oración dice así. Ese es el primer pedacito de la oración y dice, Señor, no te pido que me sanes o de que continúe enferma. Solo pido que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces eso yo creo que aplica para todos. Señor, no te pido que encuentre el novio que tanto estaba buscando, pero tampoco te pido que quede soltera para toda mi vida. Solo que se haga tu voluntad, Señor. Es un ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, otro Y sufrimiento. sencilla la oración y hermosa. Muy corta. Bueno, eso es lo que creo que sería muy bueno que utilicen esa oración para cada día, cada vez que se encuentren en esa dificultad y empiecen a desarrollar esa fuerza de voluntad Sí. con el Señor. Sí, creando un con hábito, esa creando una oración. virtud de agradecimiento. Exacto. Y lo otro que también me recuerdo mucho es en el documental de Mass of the Ages, que es sobre la misa en latín. Al principio del primer episodio es de una mujer que ella acaba de perder a su esposo. Sí, pero la mujer tiene 6 hijos. 6 hijos, acaba de perder a su... Jovencitos. No, pero si tuviera hijos, no hijos, igual es difícil. O sea, acaba de perder a su Sí, esposo. pero cuando te Pero, hablo de lo económico, de todo lo que claro, trae. no, imagínate, más grave aún. Pero bueno, ella pierde a sus hijos y como empieza el documental, ella dice, el Señor me lo dio, gracias a Dios. El Señor me lo quita, gracias a Dios. Y eso Creo está que en Job inclusive es que está, ¿no? en la Biblia, exacto. Y... Yo me acuerdo cuando ella lo dijo, yo fui y lo busqué en la Biblia y todo, o sea, es tan bonita esa oración y es algo que también después de leer este libro me ayudó mucho, esa frase Sí. de la Biblia, como bendito sea Dios por lo que me da y bendito sea Dios por lo que me quita. O sea, Él me lo da, Él me lo quita, Él nos da la vida y Él nos la quita, nos dio la enfermedad tal vez en un momento y tal vez no lo quite, tal vez no, pero Él es el dador de vida y Él es el que lo conoce, Él es el que nos conoce y sus planes son perfectos. Él nos dio los hijos, por ejemplo. Es un sufrimiento que muchas personas tienen, sus hijos, la dificultad de su vida. El Señor les dio sus hijos. Dejen que la voluntad de Dios se haga en su vida. O sea, sigan orando, ¿cierto? Sigan dándole gracias a Dios, pero no olvidémonos que al final lo que importa es la voluntad de Dios. Y bueno, eso también me recuerda hay ¿cómo lo llamaría? Como una frase que me ha marcado también mucho de San Alfonso de Ligorio, de aquí del libro, que habla sobre unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Dios. Así como Jesús cargó su cruz, y yo sé que ya hablamos de eso en el primer episodio, pero, o sea, que cuando damos ese gracias, Señor, también como que hagamos una imagen en nuestra mente que le estamos dando nuestro sufrimiento sobre su cruz. O sea, lo dejamos ahí en los pies de su cruz. Como dijo Edwin, ¿cómo es que se dice? Surrender. Rendirse. Rendirnos. Nos rendimos a los pies de Jesús. Y una cosa que se me acaba de venir también a la mente súper rápido es en la misa en latín. Al principio de la misa en latín, en las primeras oraciones que se hacen al empezar la misa. Confiteor. No, en las primeras oraciones, después del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, que las hace el sacerdote. Pero eso no es confiteor, baby. No, es antes de eso, es literal ya, en el principio. ya. Y hay una frase que a mí me marca cada vez que la leo, porque es como que... Wow, como por primera vez en mi vida yo vi como esos sentimientos de sufrimientos que tenemos escritos. El Salmo 42. Escritos, exactamente. En el Salmo 42 dice, ¿por qué pues estás triste, alma mía, y por qué me turbas? Así nos podemos sentir muchos en mucho momento. Pero miren lo que dice después de eso. Espera en Dios, porque todavía lo celebraré, a Él salud de mi rostro y mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, o sea, claro que sí, nos vamos a sentir perturbados, vamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido, nos enfrascamos, ¿cómo se? ¿Por qué andas triste, alma mía? ¿Por qué me turbas? Porque es una turbación como interna, no es como alguien que te esté molestando, es ese dolor. Esa experiencia espiritual. Exacto, que tú te sientes turbado, pero luego dice, esperaré en Dios. Esperaré en Dios.
porque ahí viene la voluntad de Dios, esperar en su voluntad de Dios, en su tiempo, en confianza, exacto, y lo celebraré a Él, porque al final del día, en el medio de nuestro sufrimiento, es a Dios que hay que darle la gloria. Sí. Es que literal, como lo que estamos diciendo, lo de Job. Mira, Job Lo dice... encontraste. Sí, mira, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y oye lo que termina diciendo, en exclamación. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Ajá. glorificó, alabó a Dios a pesar de la locura que estaba pasando. Y si te has leído la palabra de Dios en el libro de Job, Sí. es fuerte lo que Job está pasando en ese momento. Así es. Y bueno, aquí les tengo la siguiente frase, es de que un santo no glorifica a Dios por sus acciones, sino por su resignación y unión a la divina voluntad. O sea, Entonces, que es la acción... no es tanto como lo que uno ve externamente exacto, de los santos, sino ese corazón. Esa batalla interna que cada santo vivió en su debido momento, en su debido sufrimiento, y esa unión y esa entrega total a la voluntad de Dios. Eso es lo que los hizo hacer santos. Claro, claro. Porque ya cuando tú sientes, tu corazón late, tu voluntad está a lo mismo que Dios, tú quieres lo que Dios quiere, entonces en ese momento es que tú vas a querer unir tu sufrimiento y empiezas a hacer esas acciones de santos. Claro. Porque, o sea, no es que les nació hacerlo porque sí. Y es pura gracia también, o sea, es pura gracia de Dios. Es como que, mira, es literal colaborar con la gracia de Dios. No, o sea, es que no estamos diciendo, familia, que usted va a hacer esto solo y que toda su fuerza. Mentira, usted no puede solo, yo no puedo solo, Sara no puede solo. Es a través de la gracia de Dios, pero tenemos que dar otro pasito. Es como que, mira, el Señor pone el vehículo y nosotros tenemos que montarnos, básicamente. El Señor te da la llave, te abre el vehículo, te pone el vehículo lindo, te lo limpia y tú simplemente tienes que montarte en el vehículo para colaborar con la gracia de Dios, que esa gracia de Dios que emana de Él, que viene a ti, te ayude a ti a llegar a ese estado de uniformidad con tu voluntad, con la voluntad de Dios. Así es. Y bueno, y miren, les tengo aquí una frase especialmente para todos los que estén pasando por una enfermedad. Esta es una frase que San Alfonso de Ligorio tiene especialmente para todos aquellos que estén pasando una enfermedad, sea pequeña, grande, porque no hay montaña más grande. O sea, para ti, tu montaña siempre se va a ver más grande que la de las demás. De cierta manera, es relativo eso, ¿tú me entiendes? Es subjetivo. Sí, porque cada quien lo vive diferente. Es lo que tú estás pasando, cómo tú te sientes. Porque mira, yo he visto personas no podemos negarlo, ¿tú me entiendes? Como que eso no es nada. Sí, yo he visto personas que, por ejemplo, tienen cáncer y tienen una entrega y una alegría que uno dice, wow. Sí. O sea, uno queda sorprendido. Pero hay otros dice, que, por ejemplo, tienen un problema, una enfermedad tal vez de infertilidad, o tienen, por ejemplo, un problema, una enfermedad de algo psicológico, algo genético, ¿cierto? Y batallan y se les es difícil. Y no quiere decir de que una persona es mejor que la otra. La que vive el cáncer súper alegre. No. Cada montaña para cada persona es diferente. Sí. Pero esta frase que San Alfonso tiene para todos los que han pasado o están pasando por la enfermedad, dice: la enfermedad es un examen ácido de nuestra espiritualidad, porque es lo que nos muestra si verdaderamente nuestras virtudes son reales o no. Wow. Quiere decir de que, por ejemplo, si tú, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, que la virtud de la paciencia. Yo, por ejemplo, soy profesora y yo desarrollo mucho mi virtud de mi paciencia. Todos los días se pone en práctica en mi trabajo. Pero gracias a Dios, Él me ha dado las herramientas para verdaderamente yo mantener la calma, la paciencia, enseñar con amor, a pesar de las locuras. Y bueno, yo creo que se ha demostrado que bastante la virtud está bien. Sí. Pero no es hasta el momento cuando yo he pasado por dificultades que me vuelvo impaciente, que quiero que se solucione todo ya mismo, que ya quiero que mañana todo se acabe, que yo esté bien ahora, que me tome una cosa mágica y que ya quede yo lista y perfecta y que todo lo que yo quiera se dé ya. Es ahí donde el Señor me ha puesto a verdaderamente mostrar si esa virtud de la paciencia que yo tanto hablo, verdaderamente yo la vivo y si es verdadera en mi vida o si es simplemente algo superficial. Entonces yo creo que
el Señor muchas veces permite estos sufrimientos en nuestra vida para nosotros, primero que todo, crecer en virtudes, para crecer en esas virtudes que necesitamos, porque es en los momentos difíciles cuando nos volvemos más virtuosos, o sea, ponemos en práctica la paciencia, porque es muy fácil poner en práctica la paciencia en los momentos de pasarla chévere, pero cuando tú estás pasando un momento difícil, y estoy dando el ejemplo de la paciencia, pero cualquier Sí, virtud, de todo, sí. cualquier virtud, cuando tú pasas por ese examen, como lo Sí. dice ahí, un examen, Una prueba. que te pone una prueba, exacto, que te pone todas esas virtudes como verdaderamente tú las vives, tú verdaderamente estás La 100%. estás buscando, estás tratando de hacerlo. Exacto. Y No simplemente, ay, sí, qué lindo, sí, yo amo. Pero mira, por ejemplo, la gente que dice, no, es que, tú sabes, Señor, ayúdame, Señor, a amar más a mis prójimos. Ayúdame, Señor, a amar más a mi mamá. Sí. Ayúdame, Señor, a amar más a mi papá. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Tu mamá en esos días te va a hablar feo. Tu papá en esos días te va a hablar feo. Tu compañero, tus amigos te van a tratar mal. He ahí la prueba. He ahí el campo de batalla donde tú vas a poner en práctica esto que tú estás pidiendo de amar más, ¿cierto? exacto. Por ejemplo, y yo voy a culminar aquí mi parte y luego cerramos el podcast, no se preocupen. Por ejemplo, yo, ¿no? ¿Verdad? Mi problema drástico, lo pueden ver, aquí no hay nada aumentado, esto es lo que ustedes ven, es la gula. Entonces a mí yo tengo un problema con comer cuando no debo comer, porque yo no tengo que comer y Pero sigo gracias comiendo. al Señor te mandó a mí porque yo te ayudo. Sí, tú me ayudas muy bien, pero como quiera, el Señor no va a estar contigo porque yo tengo, o sea, es una constante batalla mental, espiritual, donde yo no tengo hambre y como que se me viene a la mente, porque yo amo el dulce tengo que eliminarlo de mi vida. Y no, cómete este dulce, busca algo, cómprate esto, cómprate lo otro. Y es una constante ahí. Una tentación. Una tentación fija. Y yo sé que eso no se va a ir hasta que yo la conquer, hasta que yo la derribe, hasta que yo rompa y yo viva plenamente esa virtud de la templanza. Cuando yo viva plenamente esa virtud de la templanza, ya eso no es un problema. Va a venir otro. Porque en nuestra vida Siempre tenemos algo que trabajar. siempre hay una virtud que conquistar. Siempre hay una virtud que poner en prueba. Y eso lo dice no yo. Padre Pío muy claro lo decía en su escritura a la persona que le daba guía espiritual. Ok, muy bien. Ya tú amas a todo el mundo. Se te hace fácil amar a todo el mundo. Primer Ahora, nivel superado. Siguiente ahora nivel. prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene. Familia, ya usted superó la pornografía, ya usted superó ser infiel, ya usted superó robar dinero. Ponga su problema ahí, piénselo, ¿no es verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios. Ahora vendrá otra cosa que te va a exigir más. Porque, ¿qué dice papá? Papá Dios dice, sean santos como yo soy santo. ¿Qué es la santidad? Es un corazón puro, es una mente pura, es una vida pura. Y sin las virtudes no vamos a conquistar eso. Así es. Y bueno, entonces ya para concluir, definitivamente que si pueden, consíganse el libro de Uniformidad con la Voluntad de Dios. Este es de la editorial Tan Books. Oren para que lo podamos encontrar en español. Y también es súper barato y se pueden comprar, también creo que hay un discount si Sí. se compran varias Sí. cantidades. Se puede hacer. Eso es súper chévere, o sea, para leer con su pareja, juntos, para leer también Un book club, solo. se puede hacer un book club Se puede también, hacer porque también es corto. en el mismo grupo de oración. Grupo de oración, buenísimo. Eso está buenísimo porque eso lo Buenísimo. necesitamos todos, porque todos somos sufrientes, esto es algo que hemos encontrado aquí en este podcast, que todos sufrimos algo. Todos vamos a sufrir. Es que lo que pasa es que la gente muchas veces piensa como que el sufrimiento es simplemente como que la enfermedad o simplemente de pronto que, no sé, una catástrofe o algo Sí. así, o que se le murió alguien y que Sí. eso solo es sufrimiento. No, o sea, hay tantas personas que están batallando cada día en su vida y no conocemos, por eso es tan importante la caridad.
tan importante hablar con prudencia. amor y la prudencia, porque no sabemos Por lo que está la pasando a la batalla gente, que sí. cada persona está pasando. Se pueden ver muy feliz, se Sí. pueden ver muy normal, pero no sabemos esa batalla interna que están Sí, viviendo en su sí, corazón. sí. Así que bueno, para todos ustedes, para todos nosotros que estamos pasando por este valle de lágrimas, no nos olvidemos de siempre dar gracias a Dios y unificar nuestra voluntad con lo que Dios quiere, que queramos lo que Dios quiere. Amén, amén, amén. Familia, compartan este nuevo segmento de Catholic Ministry, por favor, que todo el mundo también necesita escuchar la verdad, la realidad del sufrimiento. El sufrimiento no es simplemente malo o feo, es hermoso. Como yo decía, es una caricia de amor de Dios para ti, porque al final es para tu propio beneficio, para tu alma, para la vida alrededor de tu familia, etcétera, etcétera. Comparten, denle like, comenten abajo cuáles son esos sufrimientos que ustedes están sufriendo. También es hermosísimo cuando usted Compartir. se abre, porque eso ayuda a sanar y también a encontrar a otra persona que dice, yo también estoy pasando por lo mismo. Así que compartan por aquí abajo. También pueden ir a Instagram, mándenos un mensaje directo y cuéntenos su historia. Y un día de esto la leemos aquí, la Claro que compartimos sí. y todo eso. Así que por favor, suscríbanse al canal también. Ya te sabes. Así que, baby, vamos a cerrar con un Ave María. Claro que sí. ¿O tú quieres decir algo más? No, ya todo Está está, bien, muy está bien. bien, está bien. Y obviamente, no nos olvidemos de nuestra frase, reza, espera y no te preocupes. Ya tú sabes. En nombre del Padre, del Figlio y del Spirito Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Amén. Gloria Patri, Filio e Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amén. Padre Pío, Ora pro nobis. Mater Dolorosa, Ora pro nobis. en nombre del Padre, del Figlio y del Spiritus San Santi. Alfonso Amén. de Ligorio. Ora pro nobis. Nos Nos vemos vemos después. en la Bendiciones. próxima. Bye bye.